Salve amantes de la historia. Hoy hablaremos sobre una de las culturas a las que la historiografía tradicional ha dado más importancia de la que realmente podría merecer. Como sabéis por el título, estamos hablando de tartesos. Este nombre seguramente os dice algo, y es porque la historiografía de la segunda mitad del siglo XX trabajó mucho ese tema, y corrieron ríos de tinta en decenas de publicaciones que daban por hecho la existencia de esa mítica cultura del sur de la península ibérica, aunque no hubieran pruebas de ello. Algunos ejemplos los tenemos en las obras de Schulten, aunque bien sabemos que están obsoletas académicamente hablando, siguen vigentes en otros aspectos en lo que al Mediterráneo de alrededor del 1000 a.C. se refiere. Y ahora es cuando debería aparecer la gran pregunta, pero claro, como esto es un vídeo y solo puedo hablar yo, pues ya os hago el favor. La pregunta sería, si no había pruebas de la existencia, ¿cómo sabían su nombre y su localización aproximada? Eso tiene una fácil y rápida respuesta. La única fuente de conocimiento del mundo antiguo que tenían los historiadores antes de la aparición de la arqueología, llamémosle científicamente seria, serían los textos de los autores clásicos. Por ejemplo, en el libro 1 de sus historias, Heródoto introduce ciertas noticias acerca del enclave peninsular de Tartesos y de su longevo rey Argantonio, a propósito de las navegaciones de los foceos. Estos foceos fueron los primeros griegos que hicieron largas travesías por mar, y fueron ellos los que descubrieron el Adriático, Tirrenia, Iberia y Tartesos. Y navegaban no en naves de carga, sino en naves de guerra de 50 remos. Una vez llegados a Tartesos se ganaron la amistad del rey de los Tartesios, cuyo nombre era Argantonio, que ejerció el poder durante 80 años y vivió un total de 150. Claro, a ver, estamos hablando ya, sin entrar demasiado en detalles, de un rey que vivió 150 años. Es que ni hoy en día se pueden vivir tantos años. Esto y poco más, aparte de una fuente del siglo IV después de Cristo, es todo lo que se tenía sobre este mítico lugar. Y las investigaciones se orientaron hacia esa dirección para buscar lo que absurdamente se denominaba el primer reino español. Si no me creéis, mirad qué nos contaba en 1952, evidentemente no es hace 2 días, Juan de Jáuregui. Cito: podría decirse, por tanto, que el ciclo imperial de España es algo más de 1 milenio, aproximadamente, y que sus máximos están definidos por el arco y la punta de flecha pedunculada, por la cultura de Tartesos, por el vaso campaniforme, por Trajano y por la invención del nuevo continente. Claro, estamos hablando ya de la absurdidad absoluta de que en tiempos prehistóricos ya había un imperio español, así que tampoco hay que darle más importancia que eso. Con este sesgo en mente, los hallazgos que iban produciéndose en el área de Andalucía Oriental y que remotamente se fechaban alrededor de la transición entre la Edad de Bronce y la Edad de Hierro, se les etiquetaba directamente como tartésicos. En ese momento, hay que reconocerlo, ya se dudaba de las fuentes escritas, pero eso no descartaba la existencia de Tartesos per se. Por ejemplo, otra cita de ese mismo autor que citábamos antes es que dice: eran los propios tartarios los que navegaban y comerciaban hacia el norte en los límites del mundo conocido. Claro, aquí hay que tener en cuenta que si ya hoy en día con los métodos de arqueología actuales, con el conocimiento que se tiene de esa época, ya es complicado establecer redes comerciales antiguas, imaginaos en los años 50, es decir, no tiene punto de comparación. Así pues, para resumir esa primera parte, las fuentes históricas ven Tartesos como un lugar fantástico, una especie de El Dorado, cosa que realmente condicionó la investigación histórica durante muchos años en ese sentido, intentando unir el relato histórico con la arqueología a la fuerza, es decir, forzando el relato histórico. Pero bueno, como las buenas historias, tenemos que empezar desde el principio. ¿Qué había en el sur de la península antes del primer milenio
antes de nuestra era. El poder hegemónico en la Andalucía oriental y lo que sería Murcia era la cultura del argar, o lo que algunos llaman el estado argárico. Se trata sin duda de una cultura con una gran complejidad social y política, con ciudades y edificios complejos y una ocupación sorprendentemente densa del territorio. Además, los asentamientos estaban jerarquizados, es decir, había núcleos que dependían de otros más grandes, de sus capitales, salvando las distancias. Esa población tan potente habría producido inevitablemente una crisis ecológica, es decir, que habría demasiada gente y demasiados pocos recursos y demasiado poco espacio para vivir. Seguramente a causa de esto y de los conflictos políticos, a partir del 1500 a.C., encontramos que desaparece por completo y este área se sume en un silencio casi absoluto. Pero bueno, ¿qué tenemos durante ese tiempo pre-argárico, pre-tartésico, para decirlo de alguna manera, en Andalucía Oriental, el lugar donde ese legendario reino debería aparecer? Pues realmente poca cosa. Aparentemente hay muestras de un poblamiento muy simple, cabañas, algunas muestras de cierta complejidad, pero nada que indique una potencia humana como en el Argar. En el final de la Edad de Bronce, eso es en el 1000 a.C. más o menos, en esa zona hay muestras de una crisis ecológica y demográfica, como pasó con el Argar, y a partir del inicio del primer milenio antes de Cristo se observa un lento crecimiento de la población. Una población que vive en lo que se conoce en la jerga arqueológica y en la poco conocida cultura local, digamos, como campos de hoyos, es decir, yacimientos donde se encuentran muchos, lo adivinaréis, hoyos, que se han interpretado como fondos de cabañas, fosas, es decir, el conocimiento que hay sobre esos grupos humanos es muy limitado. Esto ha llevado a algunos investigadores a preguntarse, claro, ¿dónde vive la gente? Y han llegado a la lógica conclusión de que realmente allí no había prácticamente nadie, era un territorio, si no completamente, bastante despoblado. Pero claro, todo lo que estoy contando tiene su sentido, no os preocupéis, seguro que hasta hay alguien que ya sabe por dónde voy. Para los que razonablemente aún estén perdidos, voy a ahondar en el tema. Las excavaciones arqueológicas en la zona han ido obteniendo mucha información sobre el tema últimamente, cuando la investigación ha decidido observar Tartesos desde el punto de vista más científico del término. Las fuentes nos pintan un riquísimo reino lleno de gente con un poder comercial enorme, pero la realidad es que la ciencia nos muestra que son muchos asentamientos fenicios a lo largo de la costa andaluza, sobre todo la parte mediterránea. Para dar un poco de contexto, los fenicios, al igual que los griegos, llevaban mucho tiempo estableciendo emporios y factorías por todo el Mediterráneo. En el caso que tratamos, los fenicios iniciaron su colonización en Huelva y luego, entre los siglos IX y VII, colonizaron de forma simultánea toda la costa mediterránea, en un fenómeno que realmente pasó en una o dos generaciones realmente. Pues bien, el caso es que en lugar de encontrar ciudades enormes, tartésicas y por tanto indígenas, lo que tenemos es una gran cantidad de asentamientos arquitectónicamente fenicios. Por ejemplo, Castillejos de Alcorcón, Tejada la Vieja, Castillo de Doña Blanca, Huelva, Gadir, lo que sería Cádiz. Todo eso evidentemente son nombres de los yacimientos, no del nombre que tuvieron en tiempos fenicios, porque en muchos casos no se sabe. Y ahora es cuando me tiráis piedras porque hemos pasado de un reino fantástico a un territorio habitado por plantas rodadoras y fenicios. Para evitar este triste desenlace os diré que sí que hay gente, hay entre comillas tartésicos, pero sin tartesos. Me explico. En 3 de los yacimientos que he nombrado encontramos unas murallas muy grandes, extremadamente desproporcionadas por el número de casas que hay, como los de Castillejos de Alcorcón, que miden unos 2 kilómetros de diámetro y que, atentos, no son típicamente fenicias. Ese pasaje de la historia de Heródoto ilustra la presencia de los fenicios contratando gente para que les construya una muralla. Y aquí viene el fragmento. Cuando Marcantonio se enteró por ellos de la expansión del Meda, les dio el dinero para que rodearan con una muralla la ciudad.
Fue un regalo generoso, porque el perímetro de la muralla no son pocos estadios, en efecto, y toda era de piedras grandes y bien ajustadas. Los arqueólogos que han investigado sobre el tema han determinado que son tecnológicamente indígenas. Eso indica entonces que hay indígenas. Al menos hay una fuerza de trabajo que se dedica a construir murallas para los fenicios. Por tanto, el panorama es el siguiente. Tenemos un poblamiento indígena que no aparece por ningún lado, o si lo hace es en muy pocos números. Al mismo tiempo, queda demostrada la existencia de estructuras defensivas que no son típicamente fenicias, porque por otros ejemplos arqueológicos tenemos que son muy diferentes tanto en potencia como en tecnología como en modo de construcción. Por tanto, es muy fácil saber que no son típicamente fenicias. Y además, en esta situación solo podemos ver asentamientos fenicios. La pregunta, pues, es la siguiente. ¿Había poblamiento indígena cuando los fenicios llegaron a la península? Claro, ahí que cada uno responda a esa pregunta una vez presentados los datos. Lo que voy a hacer ahora es dar la visión que me parece personal dentro de las interpretaciones arqueológicas que se han dado, es decir, tampoco me la estoy inventando. En mi opinión, lo que tenemos son unos asentamientos fenicios a lo largo de toda la costa del sur de la península ibérica desde el siglo X a.C., que llegan a un territorio casi despoblado, salvo por algunos grupos de población de pocas personas, con un modo de vida seminómada, que ocupan y abandonan los campos de hoyos periódicamente. A los fenicios les interesaba esa zona por su riqueza de minerales, sobre todo en el área del río Tinto. De ahí que su primer asentamiento fuera en lo que hoy es Huelva. Hay que tener en cuenta que que haya un asentamiento pasado el estrecho de Gibraltar tiene mucho mérito y requiere mucho interés para que se produzca, porque hay que recordar que el paso del estrecho de Gibraltar por mar genera muchos problemas de navegación, tanto por las corrientes como por situaciones de mal tiempo. Y es por eso que el primer asentamiento se produciera en Huelva. Es muy importante porque indica un interés económico, comercial, incluso colonial, muy importante. Es precisamente cuando a partir de ahí fueron colonizando el resto de la costa y en algunos casos hasta en el interior. Encontramos yacimientos fenicios, incluso muestras de algunos templos fenicios al lado de Sevilla, es decir, no está nada mal. Aunque hay que tener en cuenta que para ese entonces había el golfo que se ha llamado el Golfo Tartésico, que incluso llegaba hasta lo que sería posteriormente la ciudad romana de Hispalis, ¿no? Sevilla. Es precisamente cuando entran en el territorio, cuando entran en contacto con las poblaciones indígenas y se sirven de ellos para que, por ejemplo, construyan sus murallas. A partir de este momento, sobre todo en la parte interior, los contactos entre fenicios y locales serían muy frecuentes, incluso cohabitando. De ahí los contactos comerciales de los griegos con los fenicios que quedan mostrados en algunas de las fuentes. Pues bien, queridos suscriptores, hoy lo dejaremos por aquí. Este es un vídeo en el que he invertido bastantes horas y que espero que os haya gustado mucho y que hayáis aprendido tanto como lo he hecho yo mientras lo preparaba, porque realmente es un tema muy interesante y que seguro que levanta pasiones por sus implicaciones hasta políticas que tiene. Pero bueno, como siempre recordamos, también podéis suscribiros, comentar ideas, nuevas propuestas, incluso correcciones si están bien justificadas, ningún problema. O incluso dar vuestro punto de vista sobre tanto el tema de Tartesos, que ya sé que es en cierto modo controvertido, como, confirmar ideas, es decir, estaremos atentos a lo que comentéis. Además, recordamos que podéis encontrarnos en las redes sociales como, por ejemplo, en Twitter. Podéis también ver diferentes versiones de nuestros audios, como en iVoox, por ejemplo, encontráis la parte de podcast, o en YouTube, donde podréis ver la versión en vídeo, que, siempre es más ilustrativa, pero que aquí lo dejamos al albedrío de cada uno. Además, podéis encontrarnos también y contactarnos por correo en cliofilos@gmail.com. Y nada, nos vemos en la siguiente.